Se hablaba de que quizá habría un despliegue militar, ¿no? Una vez entrando a la fase 3. En particular, hoy he escuchado, he leído muchos comentarios y por eso quisimos platicar con Dolores Padierna, vicepresidenta en la Cámara de Diputados, a quien saludo en la línea telefónica. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes, gusto saludarla. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme estar en tu programa. Al contrario, mire, le platicaba que he leído muchos comentarios a favor, en contra de un posible despliegue militar una vez entrando a la fase 3. ¿Qué opina sobre esto? El despliegue de la Guardia Nacional solamente es, para las tareas de seguridad pública, para cuidar los lugares, sobre todo en los hospitales, que no haya aglutinamientos, etcétera. Pues son tareas normales que por la pandemia en la que estamos atravesando, sí es necesario hacer un despliegue muy importante en estas zonas. Pero pensar que salga los militares de sus cuarteles para andar circulando en el país, no, porque nosotros pensamos y defendemos siempre los principios de las libertades, del pleno ejercicio de las libertades. Pensamos que los derechos humanos son prioridad de prioridades, y también sabemos que la gente comprende, se le apuesta pues a una conciencia colectiva y a que la gente ayude en momentos cruciales como estos que estamos atravesando. Yo coincidiría, sí, de cierta forma con su postura, diputada, porque también la labor de la Guardia Nacional pues tiene que surtir efecto en otras áreas, ¿no? Como la propia seguridad del país, que ahorita pues también se han elevado algunos índices de violencia, pero ¿cómo decirle a los padres de familia, a los propios médicos que están denunciando agresiones, cómo mermar esa parte? Porque pues también es importante darle seguridad, ¿no? No, sí hay una cultura a veces que nos insiste mucho en los toques de queda y en medidas draconianas cuando hay mucha gente que no obedece, cuando se está diciendo a todas horas de que es indispensable que nos mantengamos en casa para evitar mayores contagios. Mucha gente no puede hacerlo y lo comprendemos, pero es necesario con la gente que no puede quedarse en casa, tome las medidas necesarias para evitar contagiarse, por una parte, y por la otra, que todo el mundo esté muy claro de la sana distancia, la higiene personal. Creo que todo esto lo entiende la gente y no estaríamos de acuerdo en que, como bien lo decías, si la Guardia Nacional ya tiene el suyo, un trabajo demasiado agobiante, porque la delincuencia no descansa, no duerme, no para, y a veces aprovecha hasta la pandemia para salir y, en fin, aprovecharse de estos momentos tan difíciles. Pues la Guardia Nacional tiene que estar abocada a eso, y de ninguna manera los militares deberían de pues dedicarse a andar, no sé, en la calle viendo médicos o viendo personas enfermas, eso no. Sí, la verdad es que coincido, la verdad es que tiene otras tareas ya por demás demandantes la Guardia Nacional, el propio Ejército, que deberían organizarse mejor a nivel local, los mandatos a nivel local, pues para distribuir sus equipos de seguridad, ¿no? Para ver cómo blindan y cómo protegen ahí a los médicos, a las personas. Pero bueno, por cierto, diputada, que hay una propuesta de Acción Nacional para endurecer el tema de los castigos, o más bien castigar severamente a quienes agredan al personal médico que pues está haciendo una labor titánica en estos momentos. ¿Qué opina? ¿Qué postura tiene, diputada? Bueno, primero el tema de las agresiones que ha sufrido el personal médico. Sí. Nos parece una aberración de quienes lo estén haciendo. Las y los médicos, todo el personal que trabaja ahorita en el sector salud, están en la primera línea de batalla, dando una lucha enorme contra esta pandemia, están salvando vidas, están atendiendo enfermos, y lo que merecen son aplausos, es reconocimiento
económico, es darles apoyo, agradecerlos, enorgullecernos de su trabajo, merecen respeto, etcétera. Entonces, actitudes como las que hemos visto, lamentablemente, que pasan, que son discriminatorias hacia ellos, pues realmente, lejos de pensar en castigos a quienes lo hagan, es cultura de darles un ejemplo de cómo enfrentar en esta crisis, destacando el profesionalismo y el sacrificio de este personal, haciéndoles reconocimientos al personal administrativo, médico, en fin, es decir, con acciones positivas en favor del personal. Ya el IMSS, por ejemplo, pues dispuso de algunos transportes especiales para trasladarlos, hoteles donde se puedan quedar más cerquita de su centro de trabajo. Medidas de ese tipo pudieran ayudar. Es una crisis pero transitoria. No necesitamos legislar en este momento para endurecer penas de este tipo, si esto es pasajero. Bueno, pues ahí está interesante también conocer la postura. Gracias, diputada, y pues bueno, estamos en comunicación. Gracias por platicar con nosotros.